Que la paz de nuestro Señor Jesucristo se derrame sobre todos ustedes. Una vez más estamos aquí en estos estudios de la palabra del Señor para aprender. Porque está escrito en su palabra que por falta de conocimiento el pueblo del Señor se pierde. Bueno, entonces vamos a dar lectura al capítulo 1 de Gálatas y vamos a estar estudiando en el verso 10. Vamos a leer el capítulo 1 de Gálatas en el nombre de Jesús. Dice: Queridos hermanos de las iglesias de la región de Galacia, yo, Pablo, y los seguidores de Cristo que están conmigo, los saludamos. Le pido a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo que los amen mucho y les den su paz. Soy un apóstol enviado a anunciar esta buena noticia. Jesucristo ha resucitado. No me envió nadie de este mundo, sino Jesucristo mismo y Dios el Padre que lo resucitó. Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios y se dispuso a morir para que Dios perdonara nuestros pecados y nos liberara de este mundo malvado. Que todos lo alaben por siempre. Amén. Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso, casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. En realidad, no hay otro mensaje, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes. De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros le hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Vuelvo a repetir lo que ya le había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Así, si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado. No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. Ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía. Saben también con qué violencia hacía yo sufrir a los miembros de las iglesias de Dios y cómo hice todo lo posible por destruirlos. Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además me mostró quién era su Hijo, para que yo le anunciara a todos los países del mundo la buena noticia acerca de Él. Cuando eso sucedió, no le pedí consejo a nadie, ni fui a Jerusalén
para pedir la opinión de aquellos que ya eran apóstoles. Más bien, me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego regresé a la ciudad de Damasco. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro y solo estuve 15 días con él. También vi allí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo, nuestro Señor. Aparte de ellos, no vi a ningún otro apóstol. Les estoy diciendo la verdad. Dios sabe que no miento. Después de eso, me fui a las regiones de Siria y de Cilicia. En ese tiempo, las iglesias de Cristo que estaban en Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: ese hombre que antes nos hacía sufrir está ahora anunciando la buena noticia que antes quería destruir. Y alababan a Dios por el cambio que Él había hecho en mí. Amén. Bueno, entonces ya les dije que el estudio está en el verso 10. Pero antes, como estos estudios son para aprender, y tal vez hay personas que no saben quién era Pablo, yo les quiero hacer una breve reseña de quién fue Pablo. Pablo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo. Este señor fue un misionero y un teólogo del siglo I, que se desempeñó en la expansión del cristianismo. Pablo era de origen judío con ciudadanía romana. Era un fariseo que perseguía a los cristianos, pero él tuvo una experiencia con Dios en camino a Damasco. Esto está, si ustedes quieren leer más sobre este hecho, está precisamente en Hechos 9, desde el verso 1 hasta el verso 19. Ahí se cuenta esta experiencia, donde se encontró con Jesucristo resucitado. Esta experiencia dio origen al cambio de él y dio origen también a su ministerio. En el Imperio Romano, él se movía en diversas comunidades. Esto le permitió a él fundar iglesias en distintas ciudades, por ejemplo, en Corinto, en Éfeso, en Filipo. Tenía un profundo conocimiento de la ley judía. La ciudadanía romana le facilitó llegar a diferentes grupos sociales y políticos. Pablo se consideraba un apóstol aprobado por Dios. Esto está en Gálatas 1, verso 1. Él escribió cartas a las distintas iglesias porque él buscaba la aprobación de estas comunidades. Bueno, entonces vamos a estar, ya les dije brevemente quién era Pablo. El verso 10, que es el verso en cuestión, dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Bueno, Pablo está ventilando aquí un problema que tiene con esta iglesia en Galacia, donde estos hermanos se están dejando influenciar de falsos maestros que han venido predicando otras cosas. Dicen, ok, Pablo les dio el mensaje de salvación, pero no se los dijo completo. Tienen que hacer otras cosas. Tienen que circuncidarse y tienen que seguir la ley mosaica. Pablo se entera de esto y él escribe esta carta
y le dice a los hermanos que tengan mucho cuidado, que no tienen por qué estar creyendo en cuestiones falsas, que el evangelio que él les predicó es la verdad, porque a él no se lo predicó ninguna persona, a él no se lo enseñó nadie. El mismo Señor Jesucristo se lo enseñó a él. El mismo Señor Jesucristo lo preparó a él para que llevara la palabra, las buenas nuevas a todo el mundo, no solamente al pueblo judío, sino a los gentiles, así como nosotros que no somos judíos. Bueno, para nosotros es esta palabra también, estas buenas nuevas. Bien, entonces él le dice a estos hermanitos que él tuvo una experiencia con Cristo. Cristo mismo se le apareció a él y él cambió, tuvo un cambio rotundo donde él se compromete con Dios a llevar la palabra. El Señor lo escoge a él. Él dice que Dios lo escogió aún desde antes de nacer. Ya el Señor lo había escogido a él para llevar la palabra, para llevar este mensaje de las buenas nuevas a todo el mundo. Pablo dice que él había practicado la religión de sus antepasados y que lo había hecho bien, pero que ya él tenía el conocimiento del evangelio y él anunciaba estas buenas nuevas porque fue el mismo Señor Jesucristo quien lo preparó, quien lo envió. Él dice que él no fue a hablar con nadie. Por ejemplo, él no fue a hablar con los otros apóstoles que andaron con Jesús en su ministerio durante esos 3 años y medio. Él no fue a hablar ni con Pedro, ni con Juan, no. Esto sucedió 3 años después. Que él, nadie lo enseñó, que a él nadie le dio este mensaje, sino el propio Dios, el propio Jesucristo. Él le pide a los hermanos que sean fieles a esas buenas nuevas que él le predicó. Él dice que si viene una persona, aunque sea un ángel, a predicarle otra cosa, él dice que él le pide a Dios que lo castigue, porque eso es mentira. Pedro dice que él no vio a otro apóstol que lo enseñara. Él dice que él está diciendo la verdad. Él dice aquí que a él nadie lo conocía personalmente, sino que oían decir de él que aquel hombre que una vez persiguió a la iglesia, aquel hombre que buscaba cartas a las autoridades para poner preso a los cristianos, se había convertido. Aquel hombre que antes nos hacía sufrir, ahora está anunciando la buena noticia. Pablo, por anunciar el evangelio, tuvo mucho sufrimiento, sufrió mucho, fue perseguido, fue azotado, fue perseguido para matarlo, estuvo en naufragios, y aún la muerte de Pablo por predicar la palabra fue una muerte violenta. ¿Qué nos enseña hoy el estudio de este versículo 10 de Gálatas 1? Que aunque haya adversidades, que aunque hayan persecuciones, que aunque hayan dificultades, nosotros no podemos cambiar este mensaje que nos ha sido dado. Una manera para nosotros no ser engañados por aquellas personas que quieran venir a predicarnos otra cosa es leer la palabra, leerla, meditarla, ponerla en práctica, para que podamos nosotros defender
nuestra fe. El verso 10 resalta la importancia de la fidelidad al Evangelio. Pablo buscaba era la aprobación de Dios, no de los hombres. Pablo nos recuerda que es un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios implicaba para él personalmente, ir en contra de todas aquellas normas establecidas en aquellos tiempos. En este estudio se nos invita a reflexionar sobre la lealtad, la integridad, la búsqueda de la verdad. Si nosotros buscamos esa verdad en la palabra, esto nos va a ayudar a vivir una vida más auténtica, más comprometida con Dios. Como dije antes, es necesario que los cristianos estudiemos la palabra. No nos podemos conformar con lo popular o con lo conveniente. Debemos preservar la fe a pesar de las dificultades, de la oposición, del rechazo, que son parte de este camino de aquellos que hemos elegido seguir a Cristo. Esto no nos debe desanimar, sino fortalecer nuestra fe. Pablo fue un ejemplo de esto. Este hombre, después de ser un perseguidor del pueblo cristiano, pasó a ser perseguido. Pero él amó el ministerio, él amó predicar la palabra, él amó a nuestro Señor Jesucristo, y él, aún sus cartas son leídas al pueblo cristiano y nos enseñan y nos dan fe, nos dan esperanza para seguir adelante hasta que Cristo venga. Bueno, hermanos, un saludo y que Dios me los bendiga.